Desde Qatar, en donde se encuentra Felipe, el presidente Petro ha estado muy activo, tal vez a modo de defensa, diciendo que el M-19 no fue el gran victimario del Palacio de Justicia, hecho del que se están conmemorando este año 40 años. La tesis del presidente Petro es que el ejército entró arrasando, inclusive al baño que quedaba entre el tercer y cuarto piso del Palacio de Justicia, en donde quedaron los últimos sobrevivientes, entre ellos el magistrado Gaona, que es el motivo de los trinos del señor presidente. Sí, además, todo lo que ha dicho el presidente Petro en los trinos, y muy concretamente sobre el asesinato del profesor Gaona, contradice toda la evidencia y todas las pruebas, Néstor. Pero él, con tal de defender al M-19 y decir que fue un acto grandioso, ¿fue que nos dijo usted el viernes? Dijo que fue un acto de insurrección, una genialidad militar. Una genialidad, bueno, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Y a modo apologético, el presidente dice, lo cito entre comillas, Felipe, este fin de semana no quedó ningún combatiente del M-19 en ese baño vivo. También con ellos murieron varios de los civiles que salieron entre soldados, entre ellos Urán y Gaona. No, es demencial, es una vergüenza el presidente que tenemos, realmente se lo digo. Felipe. Y en lo que tiene que ver con el Palacio de Justicia, bueno, pues, a ver, él se le llenaba la boca en el año 2016, 2015, en unas entrevistas que se han publicado este fin de semana en las redes, magnificando Felipe, un hecho histórico del M-19, y como lo dijo anoche el doctor Carlos Medellín, sale con las banderas. Felipe, para ser claros, el operativo de retoma de recuperación del Palacio de Justicia hecho por el ejército de la época en 1985 fue una barbaridad. Se violaron todos los derechos humanos. No tengo la menor duda. La mayoría de los muertos fueron producto del intento de recuperación sangrienta, sin ninguna consideración en derechos humanos de las fuerzas militares. Pero eso no es culpa del M-19. Pero de ahí a que los del M-19 es muy grave. Sean los héroes. El M-19... sean esto que pretende el presidente Petro que el país crea, pues el no. El M-19 es el primer responsable porque intentó arrodillar al Estado todo, tomando como rehenes a los magistrados. Claro, pero ojalá esta Suprema. Conmemoración no sea un hecho más divisivo de la sociedad colombiana, entre otras cosas porque los hechos del Palacio de Justicia están suficientemente comprobados, además porque fueron ahí a la vista de todos en la plaza de Bolívar. ¿Qué pasó esos 2 desgraciados días? Pues realmente lo sabemos. Faltan algunos temas, hay unos desaparecidos que no aparecen, hay unas dudas sobre quién disparó alguno de los tiros que causó una determinada muerte, pero las responsabilidades históricas están ahí y no deberían dividirnos, Néstor. A mí me parece Héctor, que hay obviamente una responsabilidad del M-19, por supuesto, y una responsabilidad del Estado que además ha sido declarada judicialmente decenas de veces. Le está pidiendo peras al papayo. Hoy nos gobierna un responsable político del M-19 que es el presidente de la República, y entonces es el presidente de la República el que a título apologético está en el discurso de que el gran responsable o el único responsable del desenlace de los hechos del Palacio de Justicia es el ejército. El presidente estaba detenido cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia, ¿no? Pocas semanas antes había sido capturado en Zipaquirá y estaba en la cárcel La Picota. ¿Y usted cree que la planeación de eso comenzó cuándo? Hay 2 condenas judiciales por responsabilidad por autoría intelectual contra Gustavo Francisco Petro Urrego. 7:42, quiero saludar al doctor Nilson Pinilla, que fue responsable del muy famoso informe de la Comisión de la Verdad que se hizo en la justicia en Colombia, el del año 2008. Duraron investigando 2 años y medio para producir que es uno de los informes más serios acerca de lo que pasó en el Palacio de Justicia hace ya 40 años. Doctor Pinilla, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Doctor Pinilla, ¿qué conclusiones tienen ustedes desde adentro del Palacio de Justicia? Usted fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, usted participó en este informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. Pues el gran responsable de eso es el M-19, porque entró a asesinar al Palacio con una gran mentira que iban a hacerle
un juicio a el presidente Belisario Betancur supuestamente por no haber cumplido unos compromisos del acuerdo de paz que se estaba realizando. La realidad es que el M-19 entró directamente asesinando, mató a 2 vigilantes de compañías privadas, habían retirado de forma muy extraña la vigilancia reforzada de la policía el día anterior, mataron a 2 vigilantes que tenían unos revólveres que poco podían hacer con ellos, mataron al administrador del edificio que estaba desarmado y se fueron directamente al 4º piso, al lugar más apartado, porque entraron por la carrera 7ª y fueron al 4º piso, entraron por la carrera 8ª, perdón, y fueron al 4º piso sobre la carrera 7ª a asesinar a los magistrados de la Sala Constitucional y de la Sala Penal de la Corte Suprema. Ello porque Pablo Escobar los había financiado para que lo hicieran así. Sí, sobre ese tema, doctor Pinilla, de la financiación de Pablo Escobar, ¿qué pruebas encontró la Comisión de la Verdad? Son pruebas muy poco sustentables, porque esa es la declaración de un criminal, John Jairo Vázquez Velázquez, llamado Popeye, y de una señora que estaba amancebada con Pablo Escobar, Virginia Vallejo. Pero ellos claramente dicen de la reunión de Pablo Escobar, tal vez con Iván Marino Ospina, la memoria me puede fallar. Iván Marino Ospina era cuando eso el comandante del M-19, porque algunos otros habían muerto, y Iván Marino Ospina fue a contarle que se iban a tomar el Palacio de Justicia y necesitaban financiación y armas, y Pablo Escobar les dijo que tienen que les doy dinero y les doy armas, pero ya que se van a tomar en el Palacio de Justicia, enséñele a esos hijueputicas, perdonen la palabra, pero fue como nos la dieron nosotros, de la Sala Penal y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que conmigo no se metan. Y fueron directamente a asesinar magistrados. Es que hay una prueba muy grande de eso. Si fueran a hacerle un juicio al presidente de la República, habían tomado como rehén a Jaime Betancur Cuartas, que cuando eso era consejero de Estado, hermano del presidente, y él estaba ahí en su oficina en el Palacio de Justicia, y pasaron por la puerta y no se preocuparon de él, y pasaron por la puerta de Clara Inés Forero de Castro, que era funcionaria tal vez de la Procuraduría ante el Consejo de Estado, la esposa de Jaime Castro, ministro de Gobierno, y tampoco se preocuparon por ella. Si fueran a doblegar la voluntad del presidente de la República, pues a cualquiera se le ocurre tomar como rehén a su hermano y a la esposa del ministro de Justicia, y no, ellos iban del ministro de Gobierno, perdóneme, sí, y ellos iban era al 4º piso porque tenían la consigna de Pablo Escobar de asesinar a los magistrados. Sí, a propósito de eso, doctor Pinilla, ¿qué decisión estaba a punto de tomar la Sala Penal de la Corte sobre extradición? Estaba con proyecto para declarar exequible la declaratoria de, no recuerdo si era una ley o directamente el Estado con los Estados Unidos, lo que estaba estudiando la Corte Suprema en ese momento. Y lo tenía precisamente el doctor Gaona. Sí. El ponente era el doctor Gaona y tenía proyecto el doctor Gaona, y creo que ese mismo día lo estaban estudiando, porque cuando llegó el M-19, la Sala Constitucional, que perdonen abuso de mi memoria, estaba constituida por Ricardo Medina Moyano, Manuel Gaona Cruz, Alfonso Patiño Rosselli y Carlos Medellín, y a todos ellos los asesinaron. Lo mismo que asesinaron a todos los magistrados de la Sala Penal que estaban presentes, que eran solamente 4, porque ese día no sesionaba la Sala Penal, pero a todos los asesinaron porque esa era la consigna que llevaban, y no se preocuparon para nada de tal juicio al presidente Betancur. Y si fue financiado por Pablo Escobar, si había nexos, si iban por la Corte Suprema, si el telón de fondo era una decisión sobre la extradición, ¿qué buscaban con la toma, doctor Pinilla?
buscaban con la toma cumplirle a Pablo Escobar. La toma originalmente pudo haber sido planeada para hacerle tal juicio al presidente Belisario Betancur, pero la realidad es que a partir de la reunión de Pablo Escobar y la financiación por Pablo Escobar, el objetivo se convirtió en los magistrados de la Sala Constitucional y de la Sala Penal de la Corte Suprema, y a todos ellos los asesinaron. Sí, doctor Pinilla, el testimonio clave, y quiero precisarlo, para determinar o para concluir que la toma del Palacio de Justicia fue financiada por el cartel de Medellín, ¿es el testimonio de Popeye y de Virginia Vallejo? Desafortunadamente es lo único que hay, pero es que además hay otra serie de indicios que fueron los contactos de Pablo Escobar con otras personas que estaban en ese mundillo bajo de tratar de instigar ante las cortes, de tratar de hacer mandados al narcotráfico, y todo eso generó un ambiente propicio para que Pablo Escobar atentara contra los magistrados, pero pues difícil creerle a Virginia Vallejo y difícil creerle a Popeye, pero es lo que hay. Nosotros los escuchamos a ellos y les creemos. Claro. Porque ¿Usted para el informe de la comisión entrevistó a Virginia Vallejo? Pistor, sí señor, y a Popeye. Sí. ¿Y qué impresión le dieron ellos? Porque cuando ustedes los entrevistan, que fue en el año 2006, 2007 tal vez. Eso debió ser hacia el 2006. Sí. Empezando 2007. En ese momento ya habían pasado 20 años de la toma, ¿cierto? Sí, era ya muy tarde para hacer esa labor. La Corte Suprema todos los años clamaba porque se investigara lo sucedido. Nunca hubo ninguna voluntad del gobierno ni de la misma rama judicial para investigar eso, y entonces la misma Corte Suprema, ante su frustración, decidió conformar esa Comisión de la Verdad con 3 de sus expresidentes, con Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera, conmigo. Claro. Sí, magistrado Pinilla, ¿cuál fue la responsabilidad de la fuerza pública en el Holocausto? Claro, el origen es el M-19, la toma violenta del M-19, pero están documentadas y están probadas también las acciones criminales de integrantes de la fuerza pública. ¿Qué concluyó en su momento la Comisión de la Verdad? Pues la responsabilidad de integrantes de la fuerza pública es total. Un teniente coronel del ejército dio órdenes para disparar a la loca con tanques de guerra que entraron al palacio. Ese teniente Alfonso Plazas Vega, que es un gran mentiroso, dio la orden de que entraran los tanques, y él da en algún momento que sale a la Plaza de Bolívar, da una declaración cuando algún periodista le dice: pero mire que es que ahí están muriendo muchos civiles. Él dice: yo no sé quién está ahí, a mí me dispararon, yo disparé. Olvídese, es que en el combate ratatatata, imitando el ruido de una ametralladora, uno no se puede ratatatata con él a preguntar ratatatata, ¿usted quién es? Y ratatá, ¿cómo se llama? Ratatá, ¿y dónde trabaja? Olvídese, en el combate no es así, confesando que en la manera de actuar un gatillo fácil como ese, primero se asesina y luego se averigua quién fue el muerto. Sí, doctor Pinilla, es cierto, el coronel Plazas Vega era del ejército colombiano en ese momento. Sí, cierto. Pero los horrores de la fuerza pública comenzaron con la policía cuando el día miércoles 4 o 5 de la tarde se meten por detrás por el piso 4 de la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Sí, ellos tratan... Son los helicópteros de la policía con los hombres descolgándose para comenzar la recuperación del palacio. ¿Quién dio esas órdenes? Porque si ejército y policía estaban en lo mismo, alguien superior dio la orden. Debió ser el comandante general de las fuerzas militares. Eso no lo podemos establecer. Primero actuó la policía muy torpemente,
un oficial de la policía al bajarse de un helicóptero se fracturó una pierna porque se bajó de mayor altura, y luego los otros se bajaron y empezaron a disparar de una vez por una ventana que tenía la terraza. Ahí murió el capitán Talero de la policía. Sí, no recuerdo. ¿Sí? Se fracturó, en principio se fracturó una pierna al caer torpemente del helicóptero. Sí. Hay tal vez, doctor Pinilla, dos capítulos gruesos en la historia de la recuperación del Palacio de Justicia. Ese que arranca con la policía, que arranca por detrás, y después viene el episodio del baño, ¿no es verdad? El episodio del baño es que hay unos magistrados y funcionarios civiles que se refugian en el baño que quedaba entre el tercer y cuarto piso del Palacio de Justicia. Cierto. Ese es el episodio final, el del baño. Se habían refugiado los sobrevivientes del M-19, un tipo Almarales que los comandaba, sí, a esa facción, y con unos rehenes en el baño. Y contra ese baño el ejército disparaba a la loca. De los rehenes dejaron salir a un magistrado Arciniegas para llevar el mensaje de que ahí había rehenes, para que el ejército no siguiera disparando en la forma alocada que lo estaba haciendo. A ese magistrado Arciniegas no lo dejaron regresar y empezaron a disparar ya con más tino contra el palacio. La verdad triste, muy dolorosa, porque yo respeto muchísimo al ejército de la República de Colombia, le debemos todo, es que las unidades del ejército no entraron a rescatar rehenes, sino entraron a matar a todo lo que oliera a M-19, porque el ejército tenía muchísimo rencor hacia el M-19 por una cantidad de problemas que habían tenido antes, de burlas del M-19. Ellos estaban interesados en aniquilar todo lo que oliera a M-19, no en rescatar rehenes. Y el ejército realmente ayudó a algunos rehenes a salir, como al doctor Carlos Horacio Urana, quien después el mismo ejército asesina vilmente y lo lleva al interior del palacio. Pero el ejército estaba interesado era en vengarse del M-19. Eso inclusive puede incidir en qué país del mundo puede ocurrir lo que publicaron los medios de comunicación el 18 de octubre de 1985, descubierto plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia, así eran los titulares, sí, sus subtítulos, y luego, a pesar de ese descubrimiento, el M-19 se toma el Palacio de Justicia. No es que soldados prevenidos no, esa es la tesis, no en guerra. Doctor Pinilla, esa es la tesis de la ratonera. La ratonera quiere decir que el ejército sabía que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia y convirtió eso en una trampa para cazar a los guerrilleros del M-19. Es que la trampa era muy fácil, porque el Palacio de Justicia solamente tenía dos accesos. La puerta principal que daba hacia la Plaza de Bolívar y la puerta del parqueadero que daba hacia la carrera octava, más o menos como está ahora, con un diseño muy distinto, pero es más o menos como está ahora. Y por las ventanas no se podía salir, porque había una falsa fachada que impedía por las ventanas acceder hacia la carrera séptima, la carrera octava o a la calle 12. No se podía salir. Entonces era evidentemente una ratonera, y allí quien no pudiera acceder a la puerta principal o a la puerta del parqueadero no tenía cómo salir. Y la realidad es que los rehenes salieron por sus propios medios. Alguna ayuda hubo de algún soldado, pero la verdad es que los que lograron sobrevivir salieron, pues el doctor Carlos Betancur Jaramillo, que era el presidente del Consejo de Estado. Que está vivo todavía. Que todavía vive, un hombre verdaderamente admirable, todavía lo menciona con gran lucidez. Sobre ese tema de los que salieron, escribe este fin de semana, doctor Pinilla, el presidente Petro lo siguiente, y yo quisiera preguntarle si usted
no solo como exmagistrado, sino como integrante de esta Comisión de la Verdad, tiene la misma información. Que 2 magistrados que estaban en el baño, esto ya es en el día 7 de noviembre, segundo día, el día jueves, Gaona y Urán salieron vivos mientras el ejército se aprestaba a tomar el baño, en donde Almarales y sus compañeros habían dejado salir a todos los civiles. Quiero preguntarle, esa tesis del presidente Petro de que los civiles, a los civiles los dejaron salir, ¿eso es cierto? ¿Es cierto que a los magistrados Gaona y Urán, el señor Almarales, el guerrillero, el terrorista Andrés Almarales, los dejó salir y que Gaona murió después por cuenta de balas del ejército? Eso es parcialmente cierto, esas son las verdades a medias que suele decir un mentirosillo incorregible como es nuestro presidente de la República. La realidad es que en el encierro en que estaban en el baño, sintiéndose perdido, Almarales autorizó primero que salieran los heridos, después comunicándose a gritos de alguien con el ejército, que ahí van los heridos, luego dejaron salir a las mujeres y después Almarales dio autorización de que saliera todo el mundo menos Manuel Gaona, a quien le dispararon por la nuca cuando salía ya colocándose en cuclillas, que era como tenía que salir, al lado de Gabriel Salom, y un guerrillero de la M19 le dispara desde atrás en la nuca y lo mata. Esa es la gran realidad. A Gaona lo mata un guerrillero del M19 cumpliendo lo que habían convenido con Pablo Escobar de acabar con los tales por cuales de la Sala Constitucional y de la Sala Penal de la Corte. ¿Y usted sabe cuál es el guerrillero, o se sabe judicialmente quién es el guerrillero que mata al magistrado Gaona por la espalda? No, nosotros en la Comisión de la Verdad no supimos quién de los guerrilleros, pero sí es clarísimo que fue un guerrillero del M19, pero nunca lo logramos identificar. Sí. En ese momento, cuando matan a Gaona, ¿qué estaba pasando en ese baño, doctor Pinilla? Era la angustia total de la balacera alocada del ejército y la presión y el maltratamiento por parte de los guerrilleros que estaban ahí refugiados en el mismo baño. Fue el desprecio total al derecho a la vida de unos seres humanos indefensos. ¿Cuántos desaparecidos ustedes registraron del Palacio de Justicia, doctor Pinilla? Ese es un tema cruel. 11 empleados de la cafetería salen vivos y el ejército, porque no puede haber otra conclusión, los desaparece por un raciocinio torpe, criminal. En la toma de la Embajada de la República Dominicana hubo rendimiento o hubo entrega aparente del M19 porque no pudo mantener la toma porque se quedaron sin alimentos. Entonces hubo el raciocinio en el ejército, ellos no pueden sostenerse mucho tiempo porque aquí la mayoría de los alimentos son perecederos y aquí no tienen dónde guardarlos. Sí. Y razonaron, entonces, ¿cómo que no tienen? En la cafetería hay refrigeradores. Ergo, los empleados de la cafetería estaban infiltrados por el M19 y por eso asesinan a Carlos Augusto Rodríguez, que era el director el administrador de la cafetería. El administrador, sí. Y a los que salieron sí. Después, que es algo que el Ejército de Colombia tiene que aclararle a la República, entre otras cosas, para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de noviembre de 2014, que condena a la República de Colombia por haber permitido que pasara la toma y no haber podido o querido investigar, dice la sentencia esa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es el tema de los infiltrados del M19 dentro del Palacio de Justicia? Eso es muy vago, no sé
nosotros en la Comisión de la Verdad no pudimos esclarecer que Pedro, Pablo o María estaban infiltrados en el palacio. Es posible que algunos empleados tuvieran nexos y relación con el M-19, pero eso no lo logramos aclarar nosotros. El M-19 entró por asesinando los porteros de la compañía privada de vigilancia, que era lo que había, y entró asesinando al administrador del edificio, y entraron a ir a matar a los magistrados, porque si van a juzgar al presidente, ¿cómo no toman como rehenes a esas personas que estaban allí? Doctor Nilsson, ¿qué sabe la Comisión de la Verdad o qué concluyó sobre dos casos puntuales? Tiene usted razón, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Palacio de Justicia sobre los desaparecidos. Con el paso de estos años se han encontrado restos, fragmentos de algunos de ellos mezclados con otros en fosas, en tumbas que aparentemente eran de personas distintas. Pero yo quiero preguntarle por dos nombres particulares. Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, e Irma Franco Pineda, guerrillera, que ese día estaba vestida de civil y que era parte de quienes estaban antes de la toma en el Palacio de Justicia. ¿Qué encontró la Comisión de la Verdad sobre esas dos personas? A ver, a Carlos Augusto lo desaparecen. Hasta ahí llegamos nosotros, no sabemos qué haya ocurrido con él. Irma Franco es sacada como... sale viva, se la identifica, sale viva, sale alzada por alguien y la llevan a la casa del 20 de julio y posteriormente la desaparecen. Irma Franco es otra desaparecida porque ella salió viva con Clara Elena Inciso, me parece que es el nombre de otra guerrillera que sobrevivió, que cuando llevaban a ella y a Irma Franco hacia el hospital militar, Clara Elena Inciso dice: no, yo estoy bien, yo no tengo que ir, no necesito ir al hospital militar, y aquí vi mis padres cuando iba llegando cerca del palacio, del Parque Nacional. Aquí mis padres, déjenme aquí, y se bajó, la dejaron bajar y ella sobrevive, y después se va para Europa. Ella vive en México, tengo entendido, muchos años, y creo que falleció hace un tiempo en México. Ella murió. Entiendo eso, entiendo que ella murió ya, pero salió viva. A Irma Franco la desaparece el ejército, porque ¿quién más? Si está, a ver, si la última vez que ven a alguien con vida está en compañía de unas personas, pues son esas personas las que pueden decir qué pasó con ella. Y la última vez que vieron a Carlos Horacio Urán vivo, estaba ya había salido vivo apoyado sobre los hombros de un soldado, cojeando con una pierna recogida, mostrando que estaba herido esa pierna, y luego sale a la Plaza de Bolívar, por la puerta principal, y luego su cadáver es encontrado al interior del palacio, no se quemó, aparece con una pierna, con un proyectil en la pierna, que lo tenía herido, y un proyectil adicional en el cerebro. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? Eso es un tema claro, y eso el ejército de Colombia tiene que esclarecerlo. Y lo mismo, ¿qué pasó con los empleados de la cafetería? No podemos tener tranquilidad. A ver, yo decía, le debemos mucho al ejército, porque en todos los enfrentamientos con estos salvajes que se dicen miembros de grupos alzados en armas, como las FARC, como el ELN, el ejército los está confrontando, y por eso Colombia todavía vive. Pero por esa razón el ejército tiene que honrar su nombre, aclarando qué hicieron con los desaparecidos. De acuerdo, esa es una deuda pendiente. Doctor Pinilla, quisiera hacerle una pregunta final. La toma del palacio y la recuperación comenzó a las 11 de la mañana del 6 de noviembre y terminó pasada las 2 de la tarde del 7 de noviembre. Al frente, en la Casa de Nariño, estaba Belisario Betancur. Desde el Palacio de Justicia, el magistrado Reyes llamó a Palacio. El presidente Betancur en la época no quiso pasarle al teléfono. ¿Ustedes tienen claro en la Comisión de la Verdad qué pasó en ese momento? ¿Quién manejó? ¿Quién tomó las decisiones?
A ver, Belisario Betancur fue convertido en un pelele porque lo dejaron completamente al margen. Ahí no hubo golpe de Estado, como se dice, pero sí un vacío de poder. Belisario Betancur no supo qué hacer, no ejerció su labor como jefe jefe principal de las Fuerzas Armadas. Los militares lo dejaron de lado. El general Zamudio, creo que se llamaba, comandante, aparece en el palacio a las 4 de la tarde del 7, cuando ya todo está consumado. Mientras tanto, dejaron totalmente al margen a Belisario Betancur y él no supo qué hacer. Él nos contó a la Comisión de la Verdad: yo di la orden de restablecer la democracia, recuperando el palacio, respetando la vida de los rehenes y de los guerrilleros. Lo dije así, haciendo una pausa. Respetando la vida de los rehenes y de los guerrilleros. ¿Eso se lo dijo Belisario a ustedes? Eso nos lo dijo Belisario a nosotros de la Comisión de la Verdad. Pues saliendo del palacio, evidentemente, ¿no? Pues evidentemente, es que yo se lo dije a él, ya cuando salíamos a despedirme, le dije: presidente, y usted aquí a 3 cuadras de distancia, con esa balacera, ¿no se dio cuenta que no estaban respetando la vida de nadie? Y no me contestó. Y murió con la promesa de que iba a decir la verdad, que nunca sucedió tampoco. Nunca la dijo. Yo después tuve ocasión de hablar con él cuando estaba en Barichara y me evadió cualquier comentario sobre eso. Sí. Doctor Pinilla, es un gusto saludarlo. Gusto grande para mí, éxito, que sigan muy bien. Gracias. Nilson Pinilla, ex magistrado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, uno de los autores del informe